Yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final. Ahora estoy aplicando una base para proteger y fortalecer mis uñas. No dejes de suscribirte si aún no lo has hecho y no dejes de activar la campanita porque si no lo haces no vas a recibir la notificación de los próximos videos. Luego de aplicar la base y que esté completamente seca, vamos a esmaltar cada una de las uñas en color nude. Según la cobertura de tu esmalte, debes aplicar una o más capas. En mi caso apliqué una sola capa porque consideré que era suficiente. Luego de haber esmaltado todas las uñas y de haber limpiado cualquier mancha en la piel, debes matificar la uña del dedo gordo para que así se te facilite el trabajo con las pinturas acrílicas. Si el esmalte que utilizas es mate, no es necesario realizar este paso. Con pintura acrílica en color blanco y un pincel bien fino vamos a realizar una línea en posición diagonal y no va a estar muy al centro sino más bien hacia una esquina y la vamos a realizar además como parte de la decoración para que nos sirva de referencia a la hora de hacer nuestra flor. Para los pétalos vamos a utilizar un pincel angular y pintura acrílica en color blanco y verde turquesa. Vamos a comenzar por dos pétalos que van a estar un poco alejados de lo que es la línea que hicimos previamente como referencia, porque estos pétalos van a quedar por debajo del 3 que vamos a realizar luego. Para este trazo comenzaríamos en la base del pétalo, desplazando el pincel hacia arriba y luego de que lleguemos al extremo superior del pétalo descenderíamos hacia abajo hacia el otro extremo y así haríamos cada uno de los pétalos repasando siempre cada trazo hasta que tenga la intensidad que deseamos. Si quieres aprender más sobre el arte y la decoración de uñas, también sobre el cuidado de las uñas de las manos y de los pies, yo siempre te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños aparte de los que aparecen aquí en el canal y muchísimos consejos, así que te recomiendo que vayas a visitarla. Una cosa importante es que no debes realizar el resto de los pétalos hasta que estos dos no estén completamente bien hechos, hasta que no hayas repasado las veces necesarias, porque luego no vas a poder, porque los otros 3 pétalos, como les estoy mostrando, van a estar superpuestos sobre los 2 que hicimos al principio. Esto va a dar la sensación de que nuestra flor tiene más de una capa de pétalos y se va a ver mucho más tupida y por supuesto mucho más bonita. Los 2 pétalos que van a estar a los extremos sí van a estar bastante cerca o bien pegaditos a la línea, pero el pétalo central que quedaría entre los 2 pétalos que hicimos en un inicio va a estar más bien alejado de la línea, un poquito más arriba para que de esa forma
semicircular y además así tendremos un espacio para realizar luego el centro de la flor. Si este video y mi compañía son de tu agrado, dame un me gusta y dime en los comentarios qué te ha parecido. También te invito a que lo compartas para que otros lo puedan ver y formar parte de nuestra familia. Con un pincel fino, el mismo que utilizamos para hacer la línea y pintura acrílica en color blanco, delineamos cada pétalo y le hacemos algunas líneas para añadirle detalles. Si te ocurre como a mí que en el momento de hacer los pétalos manché un poquito la línea, te aconsejo que únicamente o simplemente la repases. No intentes borrar la mancha con alcohol en este caso, porque corres el riesgo de borrar la línea y también los pétalos, así que simplemente repásala. Para complementar el diseño decidí realizar otra línea paralela a la anterior, aprovechando que ya estaba utilizando el pincel y la pintura acrílica blanca. Las hojas de este diseño las vamos a hacer lo más pequeñas que podamos, porque ya la flor es lo suficientemente grande, entonces el diseño se vería demasiado cargado. Y en este caso utilizaríamos una pintura acrílica en color verde y una pintura acrílica en color amarillo. El centro de la flor lo voy a hacer con la misma pintura acrílica en color verde de las hojas y un punzón fino o un puntero, porque si utilizo uno más grande corre el riesgo de manchar y yo quiero que los detalles queden lo mejor posible. Aquí también debemos delinear las hojas. Aquí estamos haciendo como unos pistilos en color blanco en el centro y también alrededor del centro de la flor en color negro. Como este es un diseño con colores bastante discretos, yo apliqué este color dorado entre las dos líneas para que le diera un poco de brillo y tuviese un color que contrastara pero que a la vez resaltara el resto de los tonos. En el resto de las uñas puedes hacer un francés, pero yo preferí hacer una línea bien fina y discreta, más bien al centro de cada uña. Y ahora finalmente sellamos nuestra decoración con brillo.
Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.